acompañarnos en este curso. Y en los próximos minutos les voy a hablar acerca de Vademecum en urgencias neuroquirúrgicas. Lo que vamos a hacer en esta presentación, esta charla, es presentar los principales casos en los que podemos usar diferentes medicamentos y cuáles son los medicamentos que más usamos en cada una de estas patologías o entidades. Entonces, aquí tenemos 3 escenarios que pueden ser en el servicio de urgencias, que son el trauma craneoencefálico en este paciente con contusiones bifrontales, este paciente con patología tumoral a nivel intracraneal y el paciente con el trauma raquimedular. Son diferentes escenarios donde vamos a ver que necesitamos o podemos utilizar una baraja de medicamentos. Dentro de eso están líquidos endovenosos, sedantes, relajantes musculares, anticonvulsivantes, corticoides, antifibrinolíticos y la reversión de la anticoagulación y la antiagregación. Vamos a hablar cosas generales de cada uno de estos medicamentos, cómo son sus dosis y, de acuerdo a la evidencia, lo que ha mostrado cuál sería la elección y conclusiones de cada uno de estos medicamentos. Entonces, en líquidos endovenosos, en este escenario, por ejemplo, que es la atención prehospitalaria, tenemos la opción de usar la solución salina normal, aunque hay estudios en unidad de cointensivo, sobre todo, donde se demuestra que el uso de la solución salina normal puede llevar a acidosis metabólica hiperclorémica e incluso a falla renal. En el trauma craneoencefálico, en el escenario del trauma craneoencefálico, sigue siendo el medicamento de elección de entrada en la atención prehospitalaria. Y hay otra opción de medicamentos como es la destroza, que está totalmente contraindicada en la urgencia neuroquirúrgica, a menos que el único escenario o la excepción que hay es un paciente que tenga una adenoma o patología hipofisiaria donde tenga una hipernatremia severa. De resto, en todos los contextos, la destroza está contraindicada en el paciente neuroquirúrgico. Las guías colombianas, estas son las guías colombianas del 2014 en manejo del trauma craneoencefálico, recomiendan en pacientes con TEC severo cerrado sin hipotensión, la opción de tratamiento es 250 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9%. Si el paciente está hipotenso o tiene un TEC penetrante, también la misma recomendación es 250 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9. En el 2020, en enero, salió la guía o el consenso colombiano para recomendaciones del trauma craneoencefálico, que es colombiana, fue publicada, está en PubMed, está disponible en PubMed. Y lo que recomiendan es que si usted va individualizando el caso y puede llegar a usar hasta 20 centímetros cúbicos por kilogramo de peso de solución salina normal en atención primaria de este paciente. Ya cuando tenemos un paciente con signos clínicos o, como vemos en las imágenes, con signos de hipertensión endocraniana o hernia cerebral, como vemos en un hematoma subdural con desviación de la línea media, en un hematoma intrapariquematoso con colapso del sistema ventricular ipsilateral y desviación de la línea media, esos signos de hipertensión endocraniana nos someten a una de estas dos alternativas, que son el manitol o la solución salina hipertónica. En este cuadro les traigo las dosis de cada uno de estos, ya lo amplío. En vemos que la dosis del manitol es de 0.5 a 1 gramo por kilo durante 5 a 15 minutos. Eso corresponde a 1 a 5 cc por kilo, se da en bolo. Recordar que el manitol viene en una concentración de 20 al 20%, eso quiere decir por cada 100 centímetros cúbicos corresponden a 20 gramos. Y estas dosis se pueden repetir cada 4 a 6 horas. En cuanto a la solución salina hipertónica, tenemos muchas concentraciones y muchas presentaciones. Tenemos, miren, el 3%, el 5%, el 7.5% y el 23.4%. Esta del 23.4% ha sido usada en pediatría, sobre todo en un paciente infantil. Al 3%, la dosis de 5 mililitros por kilo, al 7.5 al 2 mililitros por kilo, y se puede repetir cada 4 a 6 horas, y el 23.4 no es una dosis por kilogramo, sino es una dosis convencional de 30 mililitros durante 10 a 20 minutos y es una opción de rescate ante un paciente que tiene una presión intracraneana muy elevada, sobre todo, como les vuelvo a decir, en pediatría.
Aquí en esta tabla les traigo las diferencias de concentración de sodio y osmolaridad que presentan cada una de las soluciones o cristaloides que podemos usar en el paciente con TEC. Vemos que la solución salina normal tiene una osmolaridad de 308, el lactato de Ringer está en 275, algo hiposmolar. Pero en el contexto del trauma craneoencefálico lo que buscamos es la terapia hiperosmolar, entonces por eso la favorabilidad va hacia la solución salina normal en este contexto de estos pacientes. El lactato de Ringer se puede usar ya, nosotros lo usamos ya como una solución más fisiológica cuando estamos haciendo procedimientos neuroquirúrgicos y necesitamos hacer irrigaciones directamente dentro del parénquima cerebral. De resto, están estas como el 3% que es muy usada, vemos la osmolaridad de 1026, otra que se usa el 23.4 que tiene valores tan altos como 8008 y hay casos anecdóticos que han usado de 29.2% con una osmolaridad de 10.000 bastante alta. Entonces cuando nos enfrentamos a cuál de las dos usar entre el manitol y la solución salina hipertónica, recordar que el manitol tiene unos límites, y esos límites son la osmolaridad sérica entre 320 milismoles hasta 320 milismoles y un anion gap de 15 a 20 milismoles. ¿Cuáles son las contraindicaciones o incluso tener mucho cuidado o precaución con usar el manitol en pacientes que tengan hipotensión, que tengan shock, una hemorragia activa, falla renal o edema pulmonar? La solución salina hipertónica, los límites o los recomendados usar hasta un nivel de sodio de 155 a 160 miliequivalentes por litro y tener mucho cuidado en pacientes que tengan falla cardíaca o falla renal porque es un expansor plasmático y puede exacerbar estas patologías. Entonces, se han hecho múltiples estudios porque este sigue siendo un tema de debate, controversia, cuál de las dos es mejor. Vemos diferentes estudios como los que les traigo acá, y la conclusión general de estos estudios es que la solución salina hipertónica tienen un efecto más rápido y más marcado en el control de la PIC, y eso se puede ver reflejado en que disminuye el tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, en las escalas funcionales del GOS y de Ranking, después del trauma craneoencefálico, no se ha visto que modifique los valores y tampoco de mortalidad. O sea, la funcionalidad de estos pacientes y la mortalidad de estos pacientes no se ve alterada por cualquiera de las dos que usted use. Entonces, cualquiera de las dos es una alternativa. Sin embargo, la solución salina hipertónica parece tener menos efecto de rebote que el manitol, y eso se va por el coeficiente de reflexión, que es la permeabilidad que tiene la hipertónica, que es de 1 y el manitol es de 0.9. En este cuadro o esta tabla les traigo las recomendaciones de cómo preparar estas soluciones salinas hipertónicas de acuerdo al consenso colombiano del 2020. Aquí vemos la solución salina al 3% que puede aplicar por vena periférica, la hipertónica al 7.5 también por vena periférica, pero hay que hacer la salvedad que requiere que sea solo una dosis al 7.5, es una dosis de rescate en la atención prehospitalaria, y idealmente este 7.5 debería ser administrado por vía central. Sin embargo, si usted está en un escenario donde usted tiene una presunción clínica muy alta de hipertensión endocraniana, la puede usar. Y aquí vemos cómo la prepara. El 3% son 400 centímetros cúbicos de solución salina normal más más 10 ampollas de natrol, y ahí ya quedó preparada la solución, y la dosis que habíamos dicho es de 3 a 4 mililitros por kilo. Y la del 7.5 es 100 centímetros cúbicos de solución salina normal más 150 mililitros de natrol, y ya quedó preparada. La dosis es de 2 a 2 mililitros por kilo. Cuando pasamos al siguiente grupo de medicamentos, están los sedantes, que como han dicho compañeros previamente, sirven para facilitar la intubación, para permitir que el paciente se acople a la ventilación mecánica, control del metabolismo cerebral, disminuir el gasto de energía cerebral y control de las convulsiones. Todas estas cosas, estas 4 cosas y todos los beneficios que traen los sedantes se van a ver reflejados en el control de la presión intracraneana. Este cuadro que les traigo son los medicamentos que más usamos, los que más se han referenciado, que es el propofol, el midazolam y la ketamina. El propofol, la dosis de 5 a 100 microgramos por kilo minuto. Los efectos adversos pueden ser hipotensión, apneas y la hipertrigliceridemia, y un síndrome que se llama de infusión relacionado con propofol,
que lleva a hipercalcemia, disritmia, lipemia, acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca y rabdomiólisis. El midazolam es uno de los más utilizados, es también un agonista del receptor GABA. La dosis de carga es de 0.01 a 0.05 miligramos kilo y la infusión de mantenimiento es de 0.01 a 0.1 miligramos kilo hora. Los efectos adversos son hipotensión, depresión respiratoria, somnolencia y reacciones paradójicas pueden llevar a estos pacientes que pueden incluso presentar hiperactividad y comportamiento agresivo posterior al retiro de esta medicación. La ketamina es un medicamento que ha venido ganando cada vez más aceptación en el manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes neurológicos. Es un antagonista receptor del receptor de NMDA. El bolo es de 0.5 a 2 miligramos por kilo y la infusión es de 1 a 2 miligramos minuto. Los efectos adversos son alucinaciones, estimulación simpática y el fenómeno de reemergencia. Ese fenómeno de reemergencia es que el paciente, después de que pasa el efecto de la ketamina, se levanta muy agresivo y muy agitado. Hay otras opciones como la desmedetomidina, el nombre comercial es Precedes, es un agonista alfa 2. La dosis de carga es de 1 microgramo kilo y la dosis de infusión es de 0.2 a 0.7 microgramos, aunque se ha dicho hasta dosis de 1.4 microgramos kilo horas, y los efectos adversos son la hipotensión, la hipertensión transitoria durante el bolo y la bradicardia. Otros son los barbitúricos y el fentanilo, aunque no es un sedante, propiamente dicho, es un analgésico, tiene un efecto sedante, es un opioide, y la dosis es de bolo de 1 a 3 microgramos kilo en bolo y la infusión de 0.7 a 10 microgramos hora. Tener mucho cuidado con el fentanil porque se acumula en pacientes que tengan falla hepática, pueden prolongar la ventilación mecánica, además de eso, en el momento de la aplicación del bolo pueden generar un efecto de aumento de la hipertensión endocraniana, de la presión intracraniana, y puede disminuir la presión de perfusión cerebral. Este cuadro que les traigo, que fue publicado en Critical Care de 2016, me parece muy interesante y es en el momento de cuando usted debe usar los medicamentos como sedación. Entonces está la presión intracraniana, un paciente que tiene una presión intracraniana elevada. Si la respuesta es sí, entonces usted puede ponerle sedación analgesia, opciones propofol o midazolam y valore ese paciente con monitoreo o clínicamente. Si usted comienza a ver que el paciente tiene adecuada respuesta, puede reducir la dosis o pararla, valore si ese paciente va respondiendo. Si ese paciente no responde, entonces nuevamente vuélvalo a sedar y hágale el examen clínico. Si ese paciente respondió, hágale el examen clínico y imágenes. Y si tiene un deterioro clínico, la respuesta es sí, vuélvalo a sedar. Si no, entonces la siguiente pregunta que usted tiene que hacer es si ese paciente tiene dolor. Si tiene dolor, entonces dele analgesia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Fentanil, sobre todo. Si no tiene dolor, entonces pregunte, ¿tiene agitación o tiene delirio? Si tiene agitación o delirio, las alternativas son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, los alfa-2 agonistas como la desmedetomidina o la clonidina y el haloperidol. Si la respuesta es que no está agitado, verificar si el paciente está con una asincronía con el ventilador. Si está asincrónico, ajuste los parámetros ventilatorios y además de eso le puede dar una sedación para que ese paciente se controle. Si la respuesta es no, este paciente no requiere sedación. Entonces es como un resumen de cuándo usar la sedación en el paciente con trauma craneoencefálico o neuroquirúrgico. A modo de conclusiones, la sedación depende del escenario médico y de los posibles beneficios y riesgos que tiene cada uno de estos medicamentos y los efectos secundarios que puede generar cada agente. El midazolam y el propofol se usan con mayor frecuencia, están como medicamentos de primera línea según este artículo del 2016 de Critical Care. Vamos a ver ahorita la recomendación de la guía colombiana y del BTF, del Brain Trauma Foundation, del 2016. Ambos agentes son igualmente efectivos para controlar la PIC. El midazolam puede prolongar la duración de la ventilación mecánica y la estancia en UCI,
y agentes alternativos como la ketamina parece prometedora para este entonces del 2016 y debido a los datos limitados la desmetomidina no puede ser recomendada en este momento. Estas son la guía del BTF del 2016 y esta es la guía colombiana del 2014, donde dice que en el BTF dice no usar barbitúricos de rutina, su uso está únicamente indicado cuando tiene una hipertensión intracraniana refractaria. El propofol se recomienda para el control de la PIC y se requiere una precaución muy cuidadosa con dosis altas del propofol, ya que puede producir una morbilidad significativa por los efectos adversos que ya comentamos. La guía colombiana dice, el uso de midazolam y fentanil es el recomendado. En la segunda línea puede usar el propofol y con el propofol hay que tener un control de los triglicéridos a las 24 horas de su uso. Si supera valores de 350 miligramos decilitro, le hace un control a las 24 horas y si están nuevamente igual o más elevados, hay que suspender el uso del propofol. En este cuadro, que es del Consenso Colombiano del 2020, vemos que para la secuencia de medicación para la intubación endotraqueal, el medicamento en los sedantes, el de elección es la ketamina, la opción 2 es el midazolam y la opción 3 es el etomidato. Los relajantes musculares tienen unos efectos muy similares al grupo anterior, que fueron los sedantes. Lo más importante es el control de la PID por medio de la relajación o de la musculatura, facilitando la intubación endotraqueal y el control o el acopio a la ventilación mecánica. Recordar acá en esta imagen algo de la neurotransmisión o de la fisiopatología de la placa neuromotora. Aquí vemos la membrana presináptica, aquí vemos la membrana postsináptica, esas son vesículas con acetilcolina, la acetilcolina liberada de esa hendidura sináptica y va a ir a los receptores de la membrana postsináptica, donde lo que va a hacer es liberación de calcio y entrada de sodio, con lo que se va a hacer el potencial de acción. Lo que hay acá en bloqueantes musculares son dos medicamentos o dos grupos de medicamentos, unos que son los despolarizantes y los otros son los no despolarizantes. Los despolarizantes lo que van a hacer es unirse a este receptor y hacer que el potencial de acción permanezca en el tiempo, mientras que los no despolarizantes lo que hacen es bloquear la unión de la acetilcolina a este receptor. Cuando hablamos que controlan y ayudan a controlar la PI o bajar la PI, es por medio de estos efectos. El descenso de la presión en la vía aérea e intratorácica, facilitan el retorno venoso, evitan la lucha contra el ventilador, disminuyen las demandas metabólicas al eliminar la contracción del músculo esquelético. Sin embargo, tiene efectos adversos, sobre todo para nosotros, que la evaluación neurológica no va a ser fiable, el paciente no va a responder a ningún estímulo, entonces quedamos sesgados en su valoración. Puede generar miopatía o polineuropatía y el bloqueo neuromuscular puede ser prolongado, lo que puede llevar a que ese paciente no se logre liberar de un ventilador mecánico ni saber su condición neurológica día a día. Dentro de estos, entonces, tenemos la succinilcolina, que es el único de los representantes de los no despolarizantes. Entonces, este medicamento lo que hace en la presentación es en ampollas de 250 a 500 miligramos, la dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo IV en bolo, y el inicio de acción es muy rápido, de 30 a 60 segundos, con un fin de la acción en 5 a 10 minutos. No se puede revertir, genera aumento transitorio de la PIC, puede llevar a una hipercalemia severa y a una hipertermia maligna. El segundo medicamento de elección que se puede usar es el rocuronio, es despolarizante. La presentación es ampolla de 50 miligramos por 5 mililitros o 100 miligramos por 10 mililitros. La dosis es de 0.6 a 1.2 miligramos por kilo IV en bolo. El inicio de acción es de 1 a 2 minutos y el fin de acción es de 30 a 50 minutos. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene un inicio de acción muy rápido. La desventaja, que tiene una parálisis muy prolongada. El becuronio es una de las otras alternativas, es otro medicamento despolarizante. La presentación son ampollas que vienen en polvo de 50 miligramos. La dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo en bolo. El inicio de la acción es de 3 a 6 minutos y el fin de la acción es de 20 a 35 minutos. La desventaja es que también tiene una parálisis prolongada y no tiene mucho efecto en el control de la PIC o sobre la PIC. Entonces este medicamento, según esta tabla que les vuelvo a traer,
respecto a los bronquiantes musculares, el de elección o la opción 1 es el succinilcolina, la opción 2 el recuronio y la opción 3 como última alternativa es el becuronio. En el siguiente grupo de medicamentos estamos hablando de los anticonvulsivantes, entonces vemos escenarios como el trauma craneoencefálico, vemos el hematoma intraparenquimatoso, vemos acá la patología oncológica y la hemorragia subaracnoidea, del que el compañero Oscar ya estuvo hablando anteriormente. Entonces, podemos definir como convulsiones según el tiempo, en inmediata la que ocurre en las primeras 24 horas después del evento, temprana de 1 a 7 días y tardía la que lleva más de 7 días. Los factores de riesgo para convulsiones en trauma craneoencefálico según las guías de la ABTF son pacientes que tengan una escala de Glasgow menor de 10, que tengan una amnesia postraumática que dure más de 30 minutos, fracturas de cráneo ya sea lineal, deprimida o de base de cráneo, lesiones penetrantes, cualquier hematoma, subdural, intracerebral, epidural, contusiones cerebrales, corticales y edad de menor de 65 años y alcoholismo crónico. Aquí en edad menor de 65 años que se acompañe con alguno de estos factores. Y lo que recomiendan estas guías es que ese medicamentos, los anticonvulsivantes en el contexto del TEC se deben dar de manera profiláctica por 7 días. En la hemorragia subaracnoidea, como mencionaban anteriormente, es motivo de debate el uso de los anticonvulsivantes de entrada y de manera profiláctica porque incluso puede el efecto ser más deleterio que beneficioso. Sin embargo, se recomienda darlo en los 3 primeros días. Según esta guía de Stroke de 2012, los factores de riesgo son el paciente que haya tenido convulsiones previas, que tenga hematoma intracerebral, hipertensión endocraniana intratable, infartos o que tengan aneurismas en localización de la arteria cerebral media. En patología oncológica también el uso rutinario de los anticonvulsivantes no es recomendado de manera rutinaria. Sin embargo, usted tiene que individualizar el caso. ¿Cómo es individualizar el caso? Si usted tiene un paciente que tiene una lesión en la localización que puede favorecer las convulsiones, como es el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, pues usted tiene que poner una balanza ahí y contemplar la posibilidad de iniciar el uso de los anticonvulsivantes. Dentro de los medicamentos para controlar las convulsiones, lo primero que hay que hacer es controlar o yugular la dosis. Tenemos las benzodiazepinas, son las que más se usan, ya hablamos del midazolam y tenemos otras 2 opciones, que es el lorazepam y el diazepam. El lorazepam tiene los beneficios que puede tener un tiempo de acción mayor de control sobre las convulsiones que el diazepam y que el midazolam. La dosis que se usa es de 0.1 miligramos por kilo y hasta 4 miligramos por dosis y se puede repetir cada 5 a 10 minutos. Los efectos adversos son hipotensión, depresión respiratoria. El otro es el diazepam. El beneficio del diazepam es que tiene una tasa de redistribución muy rápida, o sea, su efecto es rápido y puede administrarse por vía rectal, sobre todo en pacientes pediátricos. La dosis es de 0.15 miligramos por kilo y ve hasta 10 miligramos por dosis y puede repetirse 5 minutos. Los efectos adversos son hipotensión, depresión respiratoria y cuando usted tiene un paciente que está agitado, que usted no tiene una vía de acceso venosa, la opción podría ser el midazolam intramuscular. Ya cuando se tratan de anticonvulsivantes propiamente, tenemos la fenitoína, es el que más ha estudiado, tiene una dosis de carga de 18 a 20 miligramos por kilo, el mantenimiento es de 4 a 6 miligramos kilo, dividido en 2 a 3 dosis, la velocidad de infusión no debe superar los 50 miligramos por minuto y generalmente se deben administrar en solución salina normal, lo recomendable es en 250 centímetros cúbicos de solución salina, pasar en 30 minutos. Los efectos adversos, sabemos que es un antiarrítmico, todo antiarrítmico es proarritmogénico, entonces tiene riesgo de generar arritmias, hipotensión y bradicardia, y las consideraciones es que puede generar hipotensión, especialmente en los adultos mayores, y muchas interacciones farmacológicas. Otro medicamento es el ácido valproico, la dosis de carga es de 20 a 40 miligramos kilo, la velocidad es de 3 a 6 miligramos por minuto, el mantenimiento es de 10 a 15 miligramos por kilo dividido en 2 a 4 dosis, es muy hepatotóxico, hay que tener mucho cuidado, trombocitopénico y también puede generar encefalopatía hiperamonémica.
Las consideraciones a favor es que tiene menos efectos cardiovasculares que la fenitoína, pero tiene muchas interacciones farmacológicas por su metabolismo hepático. Y hay que hacer una salvedad que si usted tiene un paciente, por ejemplo, una neuroinfección al que le está dando meropenem y ácido valproico, el meropenem disminuye los niveles de ácido valproico y entonces no va a ser efectivo ese medicamento. Y últimamente el que ha ganado más cabida es el levetiracetam. La dosis es un bolo de 40 a 60 miligramos en kilo y se puede dar un mantenimiento ya sea endovenoso o oral de 1000 a 3000 miligramos día en 2 a 3 dosis. Cuando lo da IV, administrar durante 15 minutos. Los efectos adversos son mareos, trastornos del comportamiento, que pueden ser irritabilidad, agitación y agresión, y considerar que se tiene que reducir la dosis en pacientes con falla renal. Tiene pocas interacciones farmacológicas. Estos son otros, esta tabla la traigo solamente para que miremos otras opciones que pues se pueden utilizar, como es el fenobarbital, la glucosamida, el topiramato y el pentobarbital. Pero entonces ya para sacar conclusiones, el de elección, dependiendo del escenario, frente a la fenitoína, el levetiracetam, que son los que más se usan, en el trauma craneoencefálico, en la hemorragia subaracnoidea, el medicamento que hasta al momento ha demostrado mayor evidencia es la fenitoína. Se hizo un estudio de la fenitoína versus el levetiracetam en trauma craneoencefálica y no mostró diferencias significativas. Sin embargo, la fenitoína es más económica y por eso sigue siendo mejor se sigue apoyando su uso. Pero en la patología oncológica definitivamente el levetiracetam es el medicamento de elección y de entrada en anticonvulsivantes en tumores. El otro grupo de medicamentos es corticoides, es un medicamento que tiene un efecto antiinflamatorio, pueden tener un efecto beneficioso sobre el control de la PIC y el edema cerebral, tiene el riesgo de generar infecciones, tiene muchos efectos secundarios que ya vamos a verlos más adelante, y en el trauma craneoencefálico es la única recomendación de nivel 1 donde no se recomienda el uso porque incluso ha aumentado el riesgo de mortalidad y está totalmente contraindicada. Entonces el mensaje, no usar los esteroides o los corticosteroides en el trauma craneoencefálico. En la patología oncológica, como vemos acá en este tumor frontal derecho y en este tumor medular cervical y en el de la caudequina, o el cono medular más bien, disculpen, es beneficioso para el control del edema peritumoral, de la presión intracraneana y disminuir el efecto de masa que puede generar ese tumor sobre el parénquima cerebral o el parénquima medular. El medicamento que se usa, según este artículo de Neuro-Oncology del 2019, y la dosis es la dexametasona. La dosis inicial es de 10 miligramos y el mantenimiento se da según si es un niño de 1 a 1.5 miligramos kilo día y en los adultos hasta 16 miligramos cada 6 horas. O sea, más o menos usted lo puede usar es 4 miligramos cada 6 horas. Hay que tener precaución cuando lo vaya a retirar por el riesgo de hacer insuficiencia suprarrenal. También tiene un efecto beneficioso en el manejo de la émesis oncológica o por quimioterapia y las contraindicaciones son las infecciones fúngicas sistémicas. Hay que tener precaución en pacientes diabéticos con enfermedad acidopéptica, glaucoma, osteoporosis, enfermedad coronaria y falla cardíaca. El otro escenario es el paciente con trauma raquimedular. Es un motivo de controversia el uso o el no de los esteroides. Sin embargo, se recomienda que en caso tal de que tenga un trauma raquimedular que lleve menos de 8 horas de evolución, el medicamento de elección sería la metilprednisolona. Los estudios nazis mostraron una favorabilidad de los esteroides en el manejo de esta patología, sin embargo, han salido estudios posteriores donde muestran que limitan su uso por muchos efectos adversos. Pero esta es la recomendación, si lo vamos a usar sería en dosis en trauma raquimedular de 30 miligramos por kilo en bolo y continuar las siguientes 23 horas en infusión de 5.4 miligramos kilo hora. Y los efectos adversos son los mismos que mencioné anteriormente de la dexametasona. Ya para hablar del ácido tranexámico que hablaron ahorita en hemorragia subaracnoidea, es un medicamento que lo que va a hacer es inhibir la degradación enzimática de los coágulos, inhibiendo la fibrinolisis, inhibe también la actividad de la plasmina y está contraindicado en todos los pacientes que tengan historia de trombosis arterial o venosa
condiciones fibrinolíticas que sigan una coagulopatía de consumo, deterioro renal severo e historia de convulsiones. Este estudio, que fue el CRASH 2, lo hicieron en pacientes con trauma, con traumatismos hemorrágicos. Lo que mostraron es que a nivel extracraneal tuvo una buena respuesta en reducción de la mortalidad hasta en 1/3 de los casos, siempre y cuando se aplicara dentro de las 3 primeras horas. Entonces, motivados en eso, hicieron el estudio que es el CRASH 3, que es el uso del tranexámico en el trauma cráneoencefálico. Fue publicado el 14 de octubre del 2019. Recogió pacientes desde el 20 de julio del 2012 hasta el 31 de enero del 2019. Fue un estudio aleatorizado y la dosis que se usó fue una dosis de carga de 1 gramo en 10 minutos y una infusión de 1 gramo en 8 horas versus el placebo. ¿Qué demostró este estudio? Que hubo una reducción en el riesgo de muerte relacionada con el TEC en países, sobre todo fue mayor en países desarrollados, y en países de bajos y medianos ingresos la respuesta fue menor. Y las conclusiones generales de este estudio fueron que el ácido tranexámico es efectivo si se aplican las 3 primeras horas posteriores al trauma, generan una reducción de la muerte, sobre todo en TEC leve a moderado, no hay evidencia en el TEC grave y no hay aumentos de la discapacidad por el uso de ácido tranexámico en estos pacientes discapacitados por efectos isquémicos que puede generar el ácido tranexámico. Entonces, para concluir, en este grupo, los antifibrinolíticos que se pueden usar en el trauma craneoencefálico sería el ácido tranexámico en 1 gramo en 10 minutos y una infusión de 1 gramo en 8 horas. Recordar, idealmente en las 3 primeras horas. Después de las 3 primeras horas no ha mostrado ningún efecto beneficioso. Y en hemorragia subaracnoidea, la dosis es de 1 gramo administrado durante 10 minutos y continuar cada 4 a 6 horas hasta 72 horas o 3 días. En hemorragia subaracnoidea, la otra opción es el ácido aminocaproico. La dosis es un bolo intravenoso de 5 miligramos administrado durante 1 hora, seguido de una infusión de 1 gramo hora por 72 horas. El otro escenario es cuando tenemos un paciente con hemorragia intracerebral o trauma craneoencefálico que tiene o está tomando antiagregantes o anticoagulantes. Si está tomando, por ejemplo, aspirina, la aspirina no tiene un agente reversor, y recordar que la vida media de la plaqueta es de 7 días y después de tomar la aspirina no hay forma de revertir el uso de esta. Entonces esas plaquetas quedan desactivadas, inactivas. Lo que se puede hacer es poner un pool de plaquetas, que eso es más o menos 6 unidades de plaquetas normales, siempre acompañado de desmopresina a una dosis de 0.3 miligramos por kilo cada 12 horas hasta 6 dosis. Se ha demostrado que usar 10 a 12 unidades de plaquetas restaura las plaquetas en pacientes que toman aciclopridogrel. La disminución del crecimiento del hematoma y la mortalidad han sido favorables cuando se usa este pool de plaquetas, pero siempre y cuando el paciente sea urgente o requiera una intervención quirúrgica. El otro grupo de antiagregantes, es el clopidogrel, prasugrel y ticagrelol. En este, la diferencia de las aspirina, se usan 2 pools de plaquetas, también acompañadas con la dosis de desmopresina que ya les mencioné. Con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como es el axicimab, el eptifibative y el tirofiban, no hay tampoco un agente reversor. Se usan los 2 pools de plaquetas más la desmopresina en el axicimab, y cuando es por eptifibativa y tirofiban se puede usar también el crioprecipitado. En los anticoagulantes tenemos la warfarina. Si el manejo no requiere una intervención urgente, entonces lo que podemos hacer es suspender la vitamina, suspenderle el medicamento, la warfarina, y dar vitamina K oral. Y lo que se busca en caso de que el paciente requiera una intervención urgente es reponer los factores inhibidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con plasma fresco congelado o con complejo concentrado de protrombina de 3 a 4 factores, como es el Octaples. Y siempre dar esto acompañado de 5 a 10 miligramos intravenosos de vitamina K con el plasma fresco o con el Octaples. Esta es la dosis de Octaples que se usa, de 25 a 50 unidades internacionales por kilo, máximo de 3.500, y de plasma fresco congelado la dosis es de 10 a 15 centímetros cúbicos por kilo, pero se han usado dosis hasta de 5 a 8 centímetros cúbicos por kilo con una muy buena respuesta.
Esto es una recomendación de las guías del manejo de la hemorragia intracerebral espontánea, donde vemos que pacientes que tengan o estén tomando anticoagulantes que sean de la vitamina K, deben recibir vitamina K por vía intravenosa, y además de eso, el plasma fresco congelado o el concentrado protrombínico. Y hay una recomendación a favor del Optaples, que puede tener menos complicaciones y corregir el INR más rápido que el plasma fresco congelado. Cuando tenemos los inhibidores de la ISA, tenemos la reversión del Lapixaban, Fondoparinol, Rivaroxaban y Endoxaban. La dosis que usamos es Optaples 50 unidades por kilo en bolo IV, y el Landesanet alfa es un medicamento que ha mostrado reversión completa de estos medicamentos, y depende del tiempo de evolución o de administración del medicamento, se dan las dosis que requiera cada uno de los medicamentos. Los inhibidores de la trombina, como es el dabigatran tiene su reversor propio, que es el idarucizumab, que son 5 gramos, se da una reversión completa. Y si no, si es la vivalirudina o el argatroban, la dosis es el Optaples a 50 unidades kilo bolo endovenoso. Este cuadro resume un poquito las opciones que tenemos en la reversión de estos medicamentos: el dabigatran, el rivaroxaban y el Lapixaban. Tenemos el carbono activado, sirve en el dabigatran y en el Lapixaban, pero no en el rivaroxaban. La hemodiálisis solo sirve en el dabigatran. Los antifibrinolíticos tienen efecto sobre los tres. El Optaples y el plasma fresco congelado nos pueden servir en los tres, y los antídotos que ya hemos mencionado de cada uno de los grupos de medicamentos. Acá lo que nos puede decir es que se puede usar carbono activado en estos medicamentos, sobre todo si se tomó la dosis fue 2 horas antes de la consulta en el servicio de urgencias, y la hemodiálisis podría considerarse sobre todo para el dabigatran. En las heparinas no fraccionadas, la reversión es con aprotamina, y eso es dependiendo del tiempo. Miren acá la dosis: si lleva menos de 30 minutos es 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina. Si es de 30 a 120 minutos, 0.5, si es de 2 a 4 horas, 0.25, y si es más de 4 horas no requiere agente reversor. Perdón. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con las heparinas de bajo peso molecular tenemos también la protamina y tenemos la protamina también para las heparinas de bajo peso molecular. También es dependiente del tiempo. Si es menos de 8 horas, 1 miligramo por cada miligramo de enoxaparina, o 100 unidades de alta heparina. Si es de 8 a 12 horas, 0.5, y si es más de 12 horas no requiere medicamento. Entonces, siempre que usted tenga un paciente con hemorragia intracerebral aguda, considere el uso del sulfato de protamina si el agente que está generando la anticoagulación es la heparina, y es con una evidencia clase 2B, nivel de evidencia C. Eso es lo que les traía preparado para hoy.